Les damos la bienvenida a este curso programado para el día de hoy, referente a lo que es de plan de producción y comercialización. Desde un enfoque inicialmente de elaboración de proyectos, posteriormente al desarrollo de lo que es la ejecución del proyecto referente al componente del servicio de acompañamiento, posterior dando la continuidad a lo que es el servicio de asistencia técnica, debemos nosotros tener conocimiento e implementar los criterios técnicos referente a lo que es el plan de producción y comercialización, ya que desde un inicio este capítulo, este acápite y este componente debe estar integrado en nuestros proyectos de riego. Más aún, fuera un proyecto de riego, un proyecto relacionado al fortalecimiento de mejorar la cadena productiva de un rubro determinado, debemos de considerar aspectos básicos que me permitan implementar inicialmente el plan de producción y comercialización. En muchos de los proyectos realizados, generalmente nos enfocamos en lo que es el plan de producción y dejamos de lado lo que es la comercialización, teniendo en cuenta que la comercialización es la punta de lanza que va a poder permitirnos mejorar los ingresos de los productores de una zona, de un proyecto determinado. Si solamente me enfoco en fortalecer la producción de cultivos identificados y no me preocupo en la comercialización, estaremos ocasionando pérdidas, estaremos ocasionando que los precios de los productos bajen y así de esa manera generaremos menos ingresos para los productores. En tal sentido, como preámbulo de este curso, debo yo mencionarles que es muy importante considerar y tener en cuenta que la comercialización está ligado y enlazado a lo que es un plan de producción. En tal sentido, ¿qué es lo que debemos de considerar nosotros en un plan de producción? De manera inicial vamos a enfocarnos en estas diapositivas en lo que debe de contener un plan de producción, ya sea un plan de producción agrícola o un plan de producción pecuario. Por lo cual, debemos de ver factores de medio ambiente, ver el manejo agronómico del cultivo, ver el manejo integrado de plagas, el uso de las semillas de calidad y por ende de manera transversal también y como un componente muy primordial que es el uso eficiente del agua. Como factores iniciales debemos de considerar estos aspectos, ya que si nosotros tenemos una semilla certificada y no hacemos un manejo adecuado del cultivo, no damos los requerimientos establecidos referente a niveles de fertilidad, referente al control de plagas, referente más que todo al uso eficiente del agua, la semilla mejorada o de calidad que voy a utilizar me va a seguir dando los rendimientos bajos. En tal sentido, estos aspectos y estos factores son muy importantes para nosotros encaminar y enfocarnos en un plan de producción. Inicialmente, ¿cómo iniciamos para desarrollar y realizar un plan de producción? La planificación es un aspecto muy importante y fundamental para que la organización conozca tanto sus limitaciones relacionados lo que son a las ventajas productivas. Debemos identificar los cultivos que vamos a ver, la presentación de los cultivos que vamos a producir, el empaque de los productos que vamos a utilizar, los cuales van a ser ya vistos y consumidos por los usuarios o comprantes de las diferentes ciudades capitales, ciudades intermedias. El mercado es el cual va a poder permitir mostrar el producto que yo voy a presentar, a preparar, a cultivar, a producir.
En tal sentido, ¿por qué es importante enfocarnos en una planificación? Si nosotros tenemos un plan de producción enfocado a una planificación, vamos a tener una producción adecuada, vamos a tener un acceso oportuno al mercado, más que todo relacionado con las ventas rentables, precios accesibles que estén por encima de mis costos de producción, vamos a hacer un uso eficiente de los recursos, vamos a poder hacer un manejo eficiente del tiempo, porque esto se va a relacionar con lo que es el escalonamiento de los cultivos, tener fechas establecidas para poder producir en momentos donde los precios son óptimos en el mercado, diversificar la producción, no solamente enfocarnos a un solo cultivo. Si yo me encuentro en una zona de los valles o cabecera de valles, nosotros debemos de apuntar siempre a la diversificación de los rubros, ya que esto me va a poder permitir tener ganancias de un rubro o del segundo o del cuarto o del quinto rubro, ya que la fluctuación de los precios, la pérdida de un cultivo me va también ser recuperado en la ganancia de otro cultivo. En tal sentido, es muy importante tener estos criterios referente a lo que es a la planificación. Pero sin embargo, vámonos al otro lado. Si yo no tengo la planificación respectiva, vamos a tener un trabajo desorganizado, no vamos a tener un manejo adecuado de la producción, vamos a perder el tiempo, los recursos humanos que vamos a aplicar van a ser insulsos, la venta será menos rentable ya que los precios van a ser bajos, vamos a llegar al mercado en los momentos donde los precios tengan un menor costo. Sin criterio técnico, la dificultad de mejorar la producción va a ser más amplia y más que todo cuando no tengo planificación, solamente me dedico a un solo cultivo y que está relacionado con la estacionalidad. Es decir, que yo siembro solamente papa, estoy en las zonas de valles y solamente produzco con la lluvia. Pero cuando nosotros ingresamos, incorporamos, implementamos un proyecto que permita implementar, cultivar diferentes cultivos, ya ahí el monocultivo se va reduciendo. No puedes activar el detector, puedes activarlo. Qué Pero raro. ¿qué es el plan de producción? Nosotros debemos realizar las siguientes consultas. ¿Por qué debemos implementar un plan de producción? ¿Para qué lo vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Con qué herramientas, con qué recursos lo vamos a implementar? ¿En qué zona lo voy a desarrollar? ¿En qué lugar? ¿En qué departamento? ¿En qué provincia? ¿En qué municipio? ¿Quiénes van a ser los actores principales de este plan de producción? ¿Y cuándo lo voy a desarrollar? Nosotros, ¿para qué planificamos? Planificamos un plan de producción para optimizar la administración agrícola, para facilitar la toma de decisiones, para establecer prioridades, para lograr objetivos y metas de producción en los tiempos y los espacios ya desarrollados, ya preestablecidos, para lograr un buen desempeño en la ejecución de las actividades planificadas. Para eso nosotros debemos de planificar, para cumplir estos aspectos. Por otro lado, debemos tener una visión general de las labores que debemos de realizar nosotros, considerando lo que es el tiempo y los recursos humanos que vamos a necesitar, recursos económicos que vamos a requerir, recursos técnicos que vamos a necesitar implementar. Prevenir cualquier eventualidad referente a la fluctuación de precios,
referente a los factores climáticos. Para eso también tenemos un sistema de riego. Ver de manera muy responsable la factibilidad técnica, humana y financiera de mi plan de producción. Yo no puedo implementar un plan de producción del cultivo de cebolla en una zona productiva donde no es apto para la producción de cebolla. En tal sentido, este punto se refiere a ello. Debemos también nosotros enfocarnos en responder a la demanda del mercado de manera muy ordenada y de manera permanente. Lo que pasa actualmente en nuestros mercados es que existe una fluctuación constante de los precios. Tenemos bajos precios a partir del mes de enero, febrero, hasta el mes de mayo. Pero los precios empiezan a subir a partir del mes de junio, julio, hasta el mes de noviembre, inicios de diciembre. ¿Por qué? Por las características de nuestra producción. En su gran mayoría se siembra con la lluvia. En tal sentido, debemos de enfocarnos a estas zonas agroproductivas donde tienen la capacidad de poder hacer 2, 3 o 4 cosechas al año. Y estos van a poder ser atractivos al mercado, van a poder llegar de manera oportuna, de manera ordenada y de manera permanente. Cuando usted cierra un trato con un negocio establecido, llámese un restaurante, llámese un supermercado, usted tiene que comprometerse a otorgarle los volúmenes comprometidos y de manera permanente. Entonces, por eso planificamos. También para mejorar el nivel de producción, siempre enfocándonos a un mercado. Si yo rompo esta relación de producción y mercado, voy a ver muchas pérdidas en mi estrategia y en mi plan de producción. En tal sentido, por lo mencionado anteriormente, ¿qué es planificar? Podemos verlo y desglosarlo como un proceso sistémico, integral, racional, continuo, provisorio, que me va a permitir ¿qué? Lograr los objetivos y las metas en un tiempo y un espacio establecido, preestablecido o en un espacio ya consolidado. Para eso yo necesito hacer una planificación de mi producción, enfocado en lo que es la comercialización. Nuestro plan tiene que tener una acción. Si estamos en la etapa de elaboración del estudio, nuestro plan se quedará con recomendaciones de acción, porque no se está ejecutando. Pero cuando ingresamos ya en la etapa de ejecución del proyecto, donde el componente de producción, acompañamiento, va desarrollando ya la implementación gradual del plan de producción, allá vemos actividades iniciales de acción. Pero sin embargo, en la otra etapa o en otra fase de asistencia técnica de un proyecto determinado, donde el asistente técnico o el técnico de campo está de manera constante en el campo, esto es ya inmediato, el plan y la acción. No puede quedar todo en un papel. Esto tiene que irse a lo que es a la aplicabilidad de las acciones determinadas. En tal sentido, si hacemos un análisis referente a lo que es a las hortalizas, porque son los productos que tienen mayor volatilidad y también inestabilidad en los precios, ya que estos sufren cambios bruscos, análisis de precios que lo vamos a ver posteriormente en las siguientes gráficas y análisis. ¿Qué es lo que queda si no tenemos una planificación? No tenemos un control del tamaño de las superficies que se van a sembrar, ni por departamento, ni por municipio, ni por comunidad. Tampoco contamos con una entidad nacional que nos permita consolidar un plan de producción nacional.
Al no contar nosotros con estas instancias y con esta planificación, debemos de deducirnos a poder trabajar con los sectores y las zonas establecidas referente a macroregiones, a mancomunidades, que permitan hacer esta programación de la planificación. Agrupar las zonas productoras que abastecen en los diferentes periodos del año y poder con ellos establecer un plan de producción que permita garantizar los precios estables de los diferentes cultivos que nosotros vamos a ir desarrollando. En tal sentido, desde nuestro criterio, ¿cuál sería la base de un plan de producción? De manera integral, nosotros debemos de conocer y tener información. Información, ¿pero de qué? Información del sector financiero, información del área técnica, ver la disponibilidad de los recursos y ver criterios o disponibilidad de los aspectos físicos. Si no cuento con información, no voy a poder implementar un plan de producción. Y aquí la importancia que surge y la necesidad primordial de poder realizar y generar información de mis zonas agroproductivas. Ver la superficie que se cuenta, los cultivos que se están sembrando, ver los precios productor, analizar los precios mayoristas, analizar los precios al detalle, ver las zonas agroproductivas, ver con qué recursos cuento y sobre esa base debo de realizar mi plan de producción. En tal sentido, ¿cómo está relacionado el plan de producción? Es muy importante, mencionaba anteriormente, que nosotros debemos hacer un análisis del entorno, no solamente local. Debemos de conocer las características primordiales, productivas a nivel nacional. Posteriormente debo ver información departamental y posteriormente bajar la escala y ver una información municipal, comunal. Y en base a este análisis del entorno, yo voy a poder hacer un análisis del mercado. ¿Cuáles son las zonas agroproductivas a nivel nacional? ¿Qué departamentos están abasteciendo con productos determinados a los respectivos mercados centrales de nuestro país? ¿Qué municipios son los que están produciendo y abasteciendo de manera constante a estos mercados centrales? Hacer un análisis de los aspectos financieros. Debemos de conocer y ser capaces de poder plasmar el proceso productivo. ¿A qué nos referimos con un proceso productivo? Conocer el entorno, implementar el cultivo desde las labores culturales, hacer las siembras respectivas, hacer el seguimiento de este cultivo hasta su respectiva cosecha, ver si no existe el ataque de plagas, enfermedades, requerimiento de nutrientes, requerimiento de agua en los momentos donde existe déficit hídrico. Y en función a ello, nosotros consolidar lo que es nuestro plan de producción. Pero todo esto enlazado y enfocado a un mercado determinado. ¿Cómo son nuestras zonas productivas? ¿Por qué se caracterizan y cómo están establecidas? Generalmente vemos dos tipos de sistemas. Un sistema de producción que inicia en otoño y termina en invierno, y otro sistema de producción que inicia en la primavera y termina en verano. Existen 4 tipos o 4 siembras en el año en algunas zonas productivas. Hablemos del departamento de Cochabamba, en la cual se realizan 4 siembras. Siembra de lojro, siembra de chaupimisca, siembra de misca
y siembra grande. 4 siembras que realizan en el departamento de Cochabamba y otras regiones y valles del departamento de Tarija, Chuquisaca. Y conociendo estas características, ¿por qué no implementar y sugerir un plan de producción relacionado no al monocultivo, sino tener una producción escalonada y también tener una gama de productos, una variedad de productos? Y con estas características y bondades de las diferentes ecorregiones, las zonas agroproductivas, poder ir mejorando nuestra calidad en la producción. No solamente dirigirnos y enfocarnos en producir, sino tenemos que enfocarnos en mejorar la calidad de nuestra producción. En tal sentido, ¿cómo elaboramos nosotros nuestro plan de producción? ¿Qué pasos debemos de seguir? No existe un ABC para lo que es el plan de producción, pero sí existen algunos criterios básicos y generales que deberíamos de considerar para poder empezar a implementar y a desarrollar un plan de producción. Esto se centra en inicialmente hacer un análisis con el objetivo de responder a la demanda. Si existe una demanda de 10.000 toneladas de ajo, yo debo de producir esa cantidad de ajo. Pero si no existe una gran demanda de producción de lechuga, por decir, nosotros estamos inundando el mercado con lechuga, sin conocer las características de la demanda. Ahí ya van relacionados lo que son el consumo per cápita por producto. ¿Cuántos kilogramos por habitante se consume del cultivo de papa? ¿Conozco ese dato? ¿No conozco? Si no conozco esta información, ¿cómo voy a iniciar en implementar un plan de producción? Todo va enfocado en satisfacer la demanda. La oferta tiene que ir a satisfacer la demanda y no al revés. Estamos acostumbrados en nuestras zonas productivas de hacer al revés. No estamos produciendo para satisfacer la demanda. Y si estamos produciendo, lo hacemos de manera desprogramada. Todos cosechamos al mismo tiempo y por ende todos siembran al mismo tiempo. Y eso genera que los precios vayan reduciendo. No se está fomentando a la producción en los meses relacionados desde el mes de abril hasta el mes de septiembre, octubre. Es muy importante desestacionalizar la producción. Ahí va el análisis de mi plan de producción. Posteriormente, ¿con quién voy a trabajar? Yo no puedo solamente hacer un plan de producción de escritorio. Yo no puedo desarrollar un plan de producción imaginario donde no sepa dónde voy a implementarlo. O simplemente por cumplir en el proyecto establecido e identificado algún sector, sin identificar a los productores, sin identificar qué superficie tengo de producción, sin identificar qué cultivos se están produciendo en esa zona establecida. En tal sentido, debemos nosotros iniciar con la elaboración de estos registros de la producción. Y de ahí nosotros ver cómo se está comportando la producción, qué cultivos se están sembrando en qué meses. De ahí la importancia de realizar un trabajo de campo continuo para sacar información de la zona productiva. Pero si mi estudio solamente tiene una duración de 30 días, 45 días, tendré que enfocarme a poder generar información de manera más precisa y más oportuna posible. Porque muchas veces ingresamos a hacer los estudios cuando la cosecha ya pasó, cuando la siembra ya se ha realizado y no contamos con información precisa.
Posteriormente debemos de hacer una elaboración de un cronograma de actividades de los productos. Y más que todo, nosotros debemos conocer lo que son los costos de producción. Si no sé cuánto me cuesta producir una arroba de papa, una tonelada de arroz, una caja de tomate, no vamos a tener bien claro lo que se está programando, lo que se está sugiriendo implementar relacionado a lo que es al plan de producción. He aquí en el error que caemos muchos, de hacer un plan de producción sin saber cuánto va a costar producir ese cultivo. Y si en la relación costo-beneficio, mi cultivo o el beneficiario o el productor va a tener retorno de ingresos. En tal sentido, nosotros debemos conocer de manera muy práctica también los costos de producción, ver cómo lo vamos a desarrollar por actividad, ya sea por costos fijos o por costos variables, costos directos o costos indirectos. En este aspecto es muy importante saber y elaborar estas variables. Posteriormente a este análisis, ya sé las características del cultivo, conozco el mercado, conozco la producción que tiene mis zonas donde voy a implementar este proyecto. Tengo un cronograma de siembras y un cronograma de fechas por cultivo, por parcela, por beneficiario. Sé cuánto me va a costar producir y en función a todo esto elaboro mi documento técnico del plan de producción, que esto va a ser aplicado e implementado en las fases de ejecución. Ahora, en las fases de ejecución se siguen estos pasos, pero ya se va al ajuste, a la verificación, a la actualización de la información. Y en función a ello, reprogramar, reorientar los cultivos identificados, ya que muchos proyectos carecen de este documento y otros proyectos lo tienen tan bien elaborados que no se van consolidando. Y ahí está la labor del acompañante y del asistente técnico para poder darle dinamismo y aplicabilidad a este plan de producción y por ende comercialización. En el análisis, ¿a qué debemos de responder? Debemos hacer un análisis frente a lo que es a la calidad, a la cualidad, a la cantidad, a la continuidad, al precio y la forma de pago. Debemos ver las características cualitativas y cuantitativas de lo que nosotros vamos a producir. Y para todo esto es muy importante socializar y trabajar con los beneficiarios, consultarles, porque he podido hacer seguimiento a algunos proyectos donde se está implementando un cultivo que no se produce en la zona y que los beneficiarios ni lo han conocido el plan, ni ha sido socializado que se va a producir ese cultivo. He ahí la incoherencia de no socializar este plan de producción y comercialización. En tal sentido, con el apoyo de los productores vendrá pues una lluvia de ideas, de sugerencias, de cómo responder a la demanda de la producción de un determinado cultivo, de un determinado producto. Debemos de ver nosotros de manera recurrente los recursos físicos, humanos y técnicos y por ende los financieros. Ver con qué materiales y equipos contamos, ver los insumos. Y ante todo esto está lo que es la información que nosotros debemos de recabar para plantear
ya sea una siembra escalonada, ver la siembra en diferentes épocas, hacer los cálculos de costos en diferentes etapas y en diferentes épocas. Y en función a ello tomar medidas y acciones que permitan consolidar lo que es este plan de producción. En el registro de producción, les mencionaba, hacemos el detalle de qué va a producir cada persona, la superficie que se va a sembrar, el rendimiento promedio que vamos a obtener y por ende la producción en sus respectivas épocas de siembra. Debemos de hacer este planteamiento para implementar mi plan de producción. En gabinete lo puedo hacer, bien ordenado, pero si no conozco la superficie donde se va a sembrar, no conozco al beneficiario, ni tampoco sé qué cultivo y cuándo va a sembrar, no estoy haciendo un registro de la producción. Como una propuesta planteo qué se sugiere o cómo se sugiere hacer el registro, pero en la etapa de ejecución debo tener todas estas variables para implementar lo que es el registro de producción. Para ello es muy importante el catastro parcelario, ver la distribución espacial de las superficies, ver qué cultivos se están sembrando y por ende enlazarlos a los beneficiarios. Ahí ya tengo la variable del nombre del productor, la superficie de producción, el cultivo que se está sembrando, las épocas de siembra y por ende las épocas de cosecha. Nuestro cronograma de producción debería contener características referentes a lo que son las actividades que yo voy a implementar en la etapa de producción. Ver la preparación del sustrato, ver la aplicación de los abonos, ver las actividades referentes a lo que es el control de malezas, al tema de riego, a la fertilización, y en función a ello ver las actividades que voy a hacer por rubro. ¿Cuándo voy a sembrar el tomate? ¿Cuándo voy a sembrar el repollo? ¿Cuándo pienso cosechar? Y todo esto enfocado a un estudio o a un comportamiento del mercado. Y en base a ello, yo elaboraré este cronograma de producción. Puede ser hecho tal vez de manera muy superficial o de gabinete, donde uno puede imaginarse todas estas características. Pero hagamos un buen trabajo, hagamos una buena imaginación, porque existen proyectos que no coinciden con lo que es la realidad. Han sido extraídos y jalados de los cabellos para ser implementados en zonas que no corresponden y no tienen la adaptabilidad de poder implementar estos cultivos o esta estrategia de producción. Hay planteamientos muy técnicos, muy adornados, muy coloridos y muy simpáticos, pero en la práctica no son aplicables a la zona de producción. En tal sentido, debemos de enfocarnos en hacer algo concreto, algo que sirva y sea aplicable en la zona de producción, que sea aplicable a los beneficiarios, que sea aplicable por el sindicato de regantes, por la asociación de regantes. Nosotros debemos hacer de manera continua un control de nuestras actividades que estamos planificando, porque si he hecho ya, me he introducido en hacer esta producción, debemos siempre constantemente hacer una planificación, ver después de la planificación qué más voy a hacer, qué debo de ajustar y revisar nuevamente. Y nuevamente planificar y empezar a hacer todo este ciclo de manera constante. Porque no todo está dicho, ni tampoco todo está escrito en piedra. Y en función a ello, nosotros debemos de enfocarnos en revisar de manera constante mi plan de producción, porque estoy en el campo, porque soy técnico municipal que está ahí apoyando a los productores, porque quiero que mejoren los ingresos de los productores. En tal sentido, yo debo de hacer un seguimiento y un control de las actividades que yo me he programado.
Debo analizar de manera pragmática, de manera autocrítica, los problemas internos que tengo, los problemas externos y los problemas que tengo también en la planificación. Debo ser realista con lo que puede venir y con lo que puede pasar. Si no conozco la zona de producción, no sé que en épocas determinadas existe un ataque de una plaga específica o de una enfermedad, porque no he consultado a la gente. Entonces debo estar preparado para ese tipo de inclemencias que van a venir, ya sean climáticas o biológicas. Y es muy importante nosotros tener conocimiento de los problemas que tenemos en las zonas de producción. Como sugerencia básica, un plan de producción debería de tener estos acápites de manera general. Es algo puntual, básico, que responde también a los requerimientos de nuestros demandantes. Me refiero ya sea un gobierno municipal, un gobierno departamental o el gobierno nacional. Y todo esto está relacionado con un presupuesto que tiene el gobierno municipal o un presupuesto que tiene el gobierno departamental o un presupuesto que tiene el gobierno nacional. Y nuestro documento técnico y nuestro plan de producción debe también de responder y acomodarse a cada una de estas. Y básicamente, ¿qué es lo que debe de tener nuestro plan de producción? Un título de qué voy a producir. Producción orgánica de ajo en la mancomunidad de Aymara Sin Fronteras, por decir, ese va a ser mi plan de producción. El objetivo que tiene que tener la producción, un objetivo general y un objetivo específico. Especificar la demanda que tiene este producto en los mercados, en el mercado, porque voy a satisfacer esa demanda. Hacer una descripción del proceso productivo, el requerimiento de las materias primas referente a lo que son los insumos, maquinarias, herramientas de mi plan de producción, qué es lo que voy a requerir, qué es lo que voy a necesitar. Y sobre ello debemos demostrar también un diagrama de flujos de lo que es el proceso. Tenemos que tener calculado y estimado lo que son los costos de producción, ver los recursos humanos que se van a encargar de la producción, y todo esto debe de consolidarse en lo que es un cronograma de actividades. En tal sentido, este plan de producción, como les mencionaba, está netamente relacionado con lo que es la comercialización. Si no tengo un estudio mínimo del mercado al cual yo quiero satisfacer, este plan de producción no va a responder a las necesidades y a los requerimientos que tienen los beneficiarios. Es muy importante conocer el mercado. Y termino con esta frase que menciona, indicando que un buen plan de producción es aquel que responde a la demanda del mercado de una manera ordenada y permanente. Debemos de buscar nosotros esto en nuestras alianzas, en los compromisos que realizamos o que tenemos con el mercado o con los clientes, debemos de cumplir con esto. Entregar un producto de manera ordenada, oportuna y de manera permanente. Hasta aquí había terminado con mi presentación, queridos participantes. Vamos a ver un contexto nacional de las características principales de la producción nacional. Si nosotros no conocemos el comportamiento de la producción nacional y no hacemos un análisis de estas características, no podremos hacer un buen plan de producción. Debo estar yo empapado y debo estar también
con un conocimiento básico de cuál es el comportamiento de la producción a nivel nacional. En tal sentido, nosotros trabajamos y debemos conocer estas variables. A nivel nacional, trabajamos con información de superficie, producción, rendimiento de las diferentes variables o diferentes cultivos. Cada uno de estos cultivos están agrupados a lo que respecta en grupos de cultivos. Si nosotros hacemos un análisis del comportamiento de la producción relacionado con lo que es la superficie y la producción, vemos que la evolución, tanto en la superficie y la producción, más que todo lo que es en la producción, vemos un incremento relativo en relación a lo que es la superficie a nivel nacional. Partimos haciendo este análisis desde el momento que se ha empezado a capturar la información del censo agropecuario, que es la campaña 2012-2013. Y en función a esto se han ido ajustando los datos de las diferentes campañas históricas. Ha sido una actividad muy importante que nos ha permitido conocer las características productivas en los diferentes departamentos, municipios y comunidades del censo agropecuario. Y con información ya existente nosotros debemos de conocer y analizar en un marco general estas características. El comportamiento de la superficie y el comportamiento de la producción a nivel nacional. Pero ¿qué cultivos son los que predominan en nuestro país? Tenemos una predominancia del 64% del grupo de cereales, seguido del grupo de frutales. Esto está relacionado más que todo con lo que es la producción. Posteriormente tenemos los tubérculos y raíces. Con un 14.74% también tenemos a los cereales, y los agroindustriales están con un 64.4% en la última campaña. Conociendo el comportamiento de estas características generales, yo voy a ir aterrizando a nivel ya sectorial, a nivel ya más que todo de los departamentos en sus respectivas regiones. Referente a lo que es la superficie, ¿qué grupo de cultivos está predominando en nuestro país? Nosotros tenemos una superficie que está destinada generalmente, un mayor porcentaje referente a lo que es el 44% de la superficie, a los agroindustriales. Posteriormente tenemos al grupo de los cereales. Y así respectivamente tenemos el grupo de los tubérculos, de las hortalizas, los frutales, los follajes y los estimulantes, donde se encuentra el café, el cacao, el té y otros. Pero ¿cuál será el comportamiento a nivel departamental? Este es un análisis macro y nosotros necesitamos saber las características o qué es lo que está pasando en el departamento de Cochabamba. En Cochabamba tenemos una predominancia del grupo de frutales. En superficie tenemos una predominancia del grupo de los cereales. Y esta es la evolución respectiva de la superficie y la producción. En el departamento de La Paz, si quiero implementar un plan de producción, debo de conocer a qué cultivo está o qué grupo de cultivos está predominando. En el departamento de La Paz tenemos ya un poco más variado las características productivas, donde existe una mayor predominancia de lo que son el grupo de los tubérculos y las raíces, que está acá más que todo lo que es la papa. Posteriormente tenemos el grupo de los frutales. Tenemos el grupo de los follajes, el grupo del grupo de los industriales, los cereales, donde está acá también lo que es el cultivo de quinoa, las hortalizas.
¿Cuál es el comportamiento que tenemos en el departamento de Santa Cruz? En el departamento de Santa Cruz tenemos una mayor predominancia de superficies referente a lo que son los industriales, relacionados con la soya más que todo, la caña de azúcar, el maíz, el arroz, el sorgo, el girasol. Estos productos son los que tienen mayor superficie en el departamento de Santa Cruz. Seguido de los cereales, que les mencionaba, lo que es el maíz, el arroz. Posteriormente tenemos los otros grupos referente a lo que son las hortalizas, los frutales y los tubérculos. En cuanto a la superficie en el Santa Cruz, tenemos una predominancia igualmente de lo que son los industriales, posteriormente los cereales. Y así respectivamente como en tercer grupo están las hortalizas, referente a lo que es la superficie. Y así nosotros debemos ir analizando en los respectivos departamentos. Caso Tarija. Veamos el comportamiento del Beni. ¿Qué es lo que predomina más? El comportamiento en el departamento de Chuquisaca, el comportamiento en el departamento de Oruro, donde el grupo de los follajes en la producción son los que tienen mayor predominancia, y referente a la superficie el grupo de los cereales, donde está acá el grupo de lo que es el cultivo de la quinoa. En función a este análisis macro de la producción, que ya conozco el comportamiento de cada grupo, yo debo hacer un análisis ya más minucioso de cada uno de los cultivos. Ver qué es lo que pasa al cultivo que yo voy a seleccionar, cuál es el comportamiento relacionado con ese cultivo. Veamos cultivo por cultivo, pero de los cultivos más que todos relacionados con las hortalizas. Veamos el comportamiento de la cebolla. ¿Qué departamento tiene una mayor predominancia relacionado a lo que es a la cebolla? El departamento de Cochabamba está con una mayor superficie, una mayor producción del cultivo de la cebolla. A lo que respecta a la superficie, también Cochabamba está con una mayor superficie de cebolla. Posteriormente tenemos al departamento de Tarija. Posteriormente lo tenemos al departamento de Santa Cruz, el departamento de Chuquisaca, el departamento de Oruro, con lo que es la producción de cebolla. ¿Cómo está yendo la superficie en este cultivo, en las diferentes campañas? La superficie proyectada para la gestión, para la campaña anterior, ha sido de 89,000 hectáreas de producción, perdón, de toneladas de producción, y una superficie de 7,102 hectáreas. Y los rendimientos han ido variando, oscilando en este sentido. Los rendimientos de 10,650 kilogramos, 10 toneladas por hectárea, 9 toneladas, 10 toneladas, 8. Y hemos empezado desde el censo con un rendimiento de 8 toneladas. Y de manera variable tenemos un rendimiento de 10,7 toneladas. Rendimientos bajos e inferiores en comparación a otros países. Veamos el comportamiento de lo que es el cultivo de la papa. ¿Qué departamento es el que tiene mayor superficie y qué departamento es el que tiene mayor producción? El departamento con mayor superficie, con mayor producción es el departamento de Cochabamba. Sin embargo, el departamento con mayor superficie es el departamento de La Paz. Si bien La Paz tiene una mayor superficie, pero en producción le gana el departamento de Cochabamba. El análisis macro a nivel nacional y el análisis a nivel departamental de los cultivos específicos que yo voy a implementar es muy importante, ya que en base a ellos yo podré hacer un plan de producción que responda a una demanda. Pero aquí yo no tengo
por el momento establecido las características de los precios, que más se refiere o se relaciona a lo que es la demanda, las zonas agroproductivas, los meses de siembra y los meses de cosecha, el nivel de abastecimiento a los diferentes mercados. Hasta acá nosotros tenemos un análisis macro de las características productivas del cultivo determinado, cuyas gráficas, cuyos reportes, cuyo análisis debe ir en el contexto nacional y en el contexto departamental de mi plan de producción.